Hola, ¿qué tal? Bueno, esta es la ponencia, como ya dijo, como ella dijo, Laura, es sobre estrategias de sustentabilidad. Retomo un poco lo que dijo María Eugenia. Antes que ir al caso en particular, me detengo en algunos criterios de qué es el diseño sustentable. El primero, bueno, es el ahorro de energía, materias primas, durabilidad, estética temporal, evitar el uso de materias dañinas, fácil reparación, sociabilidad, nuevos conceptos de uso de energías alternativas y renovables y uso de tecnologías actualizables. Esta definición es según el Instituto para Clima, Ambiente y Energía de Wuppertal y el grupo Gestalt TT Umwelt. Después también tomé para hacer la ponencia el concepto de diseño disruptivo de Gardetti, que es una relación entre el diseño asociado a la creatividad e innovación y los aspectos socioambientales, la economía circular, que sería, digamos, una economía en donde los productos y los recursos se mantengan dentro de la economía por más tiempo, para no generar residuos y desechos, y la utilización de materiales alternativos vinculados a procesos locales. Por último, también, bueno, destaqué la referencia de Susana Saulkin, que dice que todo producto, digamos, sustentable se concibe como una totalidad que debe atender a todo el ciclo de la vida, o sea, integrar aspectos económicos, sociales, estéticos y ambientales en toda la cadena de valor. Digamos, esto retoma un poco lo que ya mencionó María Eugenia, de poder integrar lo económico, lo social y lo ambiental, y a su vez la consideración de que no sea solo en la producción, sino también en la distribución y en el consumo. En la ponencia yo me propongo, sobre todo, analizar políticas públicas que fomenten la sustentabilidad en general, pero en particular el diseño. Y analicé el caso de un proyecto de Chubut que se llamó Hacia un aprovechamiento integral de las capturas, curtido de pieles de pescado y confección de calzado, accesorios e indumentaria. Bueno, se impulsó este proyecto por varias instituciones, como la Universidad Nacional de la Patagonia, la Secretaría de Pesca de Chubut, entre otros espacios. Y, el problema a resolver es que la industria pesquera genera muchos desechos, entre ellos el cuero de pescado, que provocan contaminación en el medio ambiente. Al entrevistar un poco a algunos de estos actores que llevaron a cabo este proyecto, lo que me decían es que la industria de pesca en Chubut es como muy, muy pujante, muy, muy grande, y genera muchos desechos que del cuero, digamos, el cuero que genera la piel, que genera el pescado, que se dejan a cielo abierto para que se degraden. O sea, se degradan naturalmente, pero al ser grandes cantidades, la única forma de degradación es a cielo abierto, y entonces traen roedores, gaviotas y un montón de enfermedades y polución, etc. Entonces querían tratar de resolver qué se puede hacer con esos desechos. Y también, no solo para evitar la contaminación, sino también para generar como alguna alternativa posible en el mercado para el cuero de pescado. O sea, poder competir también con el cuero de pescado y entonces generar, no solo resolver un problema de contaminación, sino generar un nuevo producto que tal vez, puede ser atractivo también quizás para algunos diseñadores para hacer alguna colección especial. Porque ahora vamos a ver las particularidades del material, pero es diferente al cuero de pescado, y también poder generar una fuente de trabajo para los artesanos y los empleados pesqueros de la zona. También es como tenían esa idea integral. Y el objetivo entonces es reducir la cantidad de desechos a partir de esa utilización de cuero de pescado para producir indumentaria, marroquinería y calzado. Esto, es el objetivo general del proyecto. Y el proyecto tenía 2 etapas. La primera es el curtido de las pieles, que vinieron capacitadores a enseñarles a los artesanos y a los empleados de la pesca cómo curtir las pieles y de forma natural. Esto se hizo porque lo que se trató es hacer sustentable todo el proceso, ¿no? Porque si después el cuero de pescado lo curtían por ejemplo, con cromo, que es lo que se usa más para curtir las pieles, es muy contaminante, entonces se trató de hacer todo el proceso de curtiembre también natural. Y la segunda etapa fue la de introducción del cuero de pescado a los artesanos y empleados de la pesca.
algunos ya conocían el material porque habían participado de la etapa anterior, pero otros recién, o sea, se sumaron en la segunda etapa, que era para la producción, digamos, de distintos accesorios o prendas. Y ahí ocurrió una limitante. Uno de los factores que trabaron un poco el proyecto es que los artesanos, esto según, digamos, los actores principales del proyecto, ¿no?, que los artesanos y los trabajadores pesqueros confeccionaban productos que no tenían un valor diferencial, o sea, no tenían buena comercialización porque tal vez como mezclaban los colores de forma no tan adecuada, digamos, para la comercialización, o los diseños eran muy básicos, digamos, no tenían nada de valor agregado y entonces costaba la comercialización. Entonces, a partir de este problema de que observaron en Chubut, lo que hicieron es, en un MICA, en el Mercado de Industrias Culturales, que se llevó a cabo en Tecnópolis en 2013, se relacionaron con un programa que se llamó Das Diseños al Sur, que es un programa que perteneció a la Secretaría de Cultura de Quilmes, que era un programa para aglutinar, digamos, como el diseño, la producción y distribución del diseño en el conurbano sur del conurbano bonaerense, digamos, de la zona bonaerense. Particularmente en Quilmes. Y entonces se contactaron con las coordinadoras de ese proyecto y la idea fue que, o sea, digamos, los diseñadores de Quilmes pudieran experimentar con ese material para ver si se podía agregar como un valor diferencial o algo, digamos, el componente, digamos, de diseño a la producción de accesorios y prendas y calzado con ese material. Porque también, y esto lo decía también María Eugenia, digamos, una de las cosas principales de la sustentabilidad es generar una cooperación, generar lazos entre distintos actores de distintas zonas para, o sea, no solo tratar de resolver el problema, sino generar también lazos cooperativos. Y bueno, de este proyecto, entre Quilmes y Chubut, participaron 15 diseñadores que realizaron prototipos utilizando el cuero de pescado patagónico en distintos rubros: calzado, textil, marroquinería, etc. Y el objetivo también era experimentar con ese material y dar a conocer la materia prima en la zona sur del conurbano, porque la idea también era que, como dije antes, que fuera una alternativa al cuero de pescado, o sea, no solo resolver un problema de Chubut, sino que también se puede utilizar ese material en otras zonas. Bueno, y los 3 casos de análisis que tomé, uno se dedicaba a la producción de calzado, otro a la confección de prendas y objetos de fieltro, y el último a la joyería contemporánea. Y después voy a mostrar algunas fotos, pero lo que traje, sobre todo acá para el PowerPoint, es me centré en los beneficios y las limitaciones que trae la utilización de este material. Bueno, los beneficios es que el cuero, que proviene de la merluza, pejerrey y trucha, que utilizaron esos pescados porque son los que se producen en más cantidad, pero se puede, digamos, utilizar en otras especies también este mismo proceso. Posee una buena resistencia a la tracción y al desgarramiento, o sea, es un material que es muy maleable y resistente, incluso más maleable que el cuero vacuno, eso lo decían muchos de los diseñadores. O sea, puede ser una alternativa al cuero de vaca. Y luego que los cueros se curtían con elementos vegetales, como dije antes, evitando el proceso químico con que usualmente se curten los cueros. Y se teñían también con tintes naturales. O sea que el ciclo intentaba ser sustentable en su totalidad. Visualmente el cuero era llamativo y novedoso por su textura. Esto es algo que muchos diseñadores recalcaron. Y además decían que estaba bueno participar de ese proyecto porque era una posibilidad de experimentar con un nuevo material, un desafío para producir y hacer tal vez alguna colección en particular. Bueno, y las limitaciones era que el tamaño de las lonjas del cuero eran muy pequeñas, muy chiquitas, porque bueno, corresponden al tamaño de los peces. Entonces, y ahí puse un fragmento de una entrevista a una diseñadora que dice: no podés hacer una prenda entera de cuero de pescado, le tenés que agregar otro material o en última hacer patchwork. Entonces eso era un problema para piezas grandes, porque no se podía con ese material. Y el problema también era que muchas veces mezclaban ese material con materiales contaminantes, con cuero vacuno, curtido, con procesos
digamos, contaminantes y tóxicos. Entonces, como que ahí nos podemos preguntar si qué sucede, digamos, con el diseño sustentable cuando solo cumple en parte, digamos. Si es un diseño, yo decía un poco en la ponencia, si es un diseño sustentable a medias o no, digamos, qué pasa cuando ocurren esas cosas. Y después lo de los colores del cuero, que las opciones a veces son restringidas por los tintes naturales, entonces tal vez diseñadores que trabajaban mucho con negro, con otros colores, se veían como muy, digamos, coartadas las posibilidades de poder producir porque tenían colores marrones en su mayoría. Bueno, y acá algunas, bueno, por la luz no se ve tan bien, pero algunas fotos, por último, del material, para que los vean. Hay algunos son rojos y verdes, pero en general son todos bastante en las tonalidades de los marrones. Y acá traje esto para que se vea que era muy chiquito, las lonjas son muy chiquitas. Son de 5 o 10 por 20, 10 de ancho y 20 de largo. Bueno, y acá algunos productos de los diseñadores con este material, por ejemplo estas sandalias que, si ustedes se fijan, es hecha a la base en cuero vacuno y solo tiene unos agregados de cuero de pescado. Lo mismo pasa con este chaleco que hicieron, que tiene solo unas partes de cuero de pescado en la parte de los hombros. Bueno, y una manta también y algunos accesorios. Pero bueno, siempre, o sea, por último, para cerrar, me parece como que a mí lo que me llevó a pensar toda esta ponencia es esto que decía antes del tema del limitante, ¿no? El limitante de estos productos o de estos materiales que pueden ser, incluso cuidando todo el proceso anterior de extracción de la materia prima y de trabajo de la materia prima, etcétera, como en la producción luego por las propiedades del mismo material se ve un poco, digamos, interrumpido tal vez o el proceso, digamos, de la totalidad de la sustentabilidad y es necesario mezclar con otros materiales que no sean sustentables. Así que, bueno, es